Hola, seguidores de NeuroTakeaway. Esta vez vamos a hablar sobre las imágenes de la órbita, particularmente enfocados a esta consulta tan común para los neurólogos y los neurocirujanos, que es no veo bien y me duele. Quiero agradecer especialmente al Laboratorio RAFO por sponsorear esta parte de nuestro canal y bueno, vamos directamente a las imágenes. Antes de empezar con la patología, quiero remarcar algunas consideraciones técnicas. En primer lugar, las imágenes de las órbitas tienen bastantes artificios. Este es un ejemplo. Acá tenemos una secuencia de saturación grasa T2 y acá tenemos los cortes axiales de esta misma secuencia. Estas técnicas de saturación grasa que usamos tanto en órbitas tienen muchos artificios, especialmente en la parte baja, en el piso de la órbita, ya que allí hay una interfase muy importante con el aire del seno maxilar, y esto puede generar, como en este caso, saturaciones parciales de la grasa, y tenemos que tener mucho cuidado cuando observamos estas hiperintensidades. A veces son bilaterales, a veces son más de un lado que del otro, y esto obviamente depende de, entre otros factores, de la neumatización asimétrica. Y bueno, tenemos que cotejarlo en el coronal, en el axial, y no tomarlo como patológico en forma precoz. Luego está el tema de las mediciones. Muchas veces tenemos que medir, o queremos medir, o nos piden medir el diámetro de las vainas periópticas. Este complejo, nervio óptico, vaina perióptica, bueno, a veces está dilatado, como la hipertensión endocraniana idiopática, y el valor habitual es de 5 milímetros, el límite. Muchas veces vemos casos normales que en algunos lugares tienen un poquito más. Pero lo más importante es dónde lo medimos y cómo lo medimos. Aquí tenemos un ejemplo de una medición. Tiene que ser en el sector medial del segmento intraorbitario, no muy cerca de la papila ni tampoco del ápex, y además tiene que ser perpendicular al eje largo del nervio, porque si no podemos tomar, fíjense en este caso, una medición equivocada, tomando como base un corte coronal, nos puede dar un falso aumento del diámetro de la vaina, cuando en realidad la vaina mide menos de 5 milímetros cuando la medimos correctamente. Otro tema importante es la tortuosidad. El nervio óptico suele ser tortuoso, ligeramente tortuoso, sobre todo en el plano axial. Cuando vemos tortuosidades en el plano sagital ya nos llaman la atención y pensamos que puede haber a veces alguna patología como la misma hipertensión endocraniana. Pero esta tortuosidad es la que hace que a veces sea muy difícil de obtener imágenes adecuadas del nervio en un solo plano, y lo tenemos que mirar en varios planos. Particularmente es muy difícil en el plano sagital, ya que el nervio tiene una oblicuidad antero-posterior, y entonces esas imágenes son las más susceptibles de cometer error. Otro tema es el refuerzo. Aquí también usamos la saturación grasa, sin congadolinio. En este caso vemos que con gadolinio se refuerzan estructuras normales como los nervios, perdón, como los músculos extraoculares, que son los únicos músculos del organismo que se refuerzan, están altamente vascularizados. También se refuerza eh, la capa coroidal del globo ocular, tanto a nivel anterior como posterior. Se refuerza la glándula lagrimal, por supuesto la mucosa de los senos, y el tallo. Pero muchas veces hay dudas sobre el refuerzo del nervio, y hay que tener mucho cuidado porque estas estructuras que están alrededor, que son arterias y venas, pueden pasar por arriba del nervio, como en este caso, y pueden ser interpretadas erróneamente como refuerzo del propio nervio, y otra vez la manera es tratar de mirar distintos planos para evitar estos errores. Además de las secuencias de saturación grasa, en los últimos tiempos estamos utilizando también secuencias de difusión especiales para la órbita, que se llaman difusión no EPI, que son las que usamos en el cerebro, la secuencia ecoplanar, y son adecuadas para visualizar lesiones que restrinjan, como vamos a ver más adelante. Y finalmente,
a veces usamos bobinas dedicadas, sobre todo cuando la patología está en el globo ocular. Estas bobinas son pequeñas microbobinas que se adaptan muy bien al globo y dan imágenes fantásticas, como podemos ver en este caso. Otro tema importante antes de entrar a la patología es hablar de los hallazgos incidentales, y esto lo pongo entre comillas porque a veces son incidentales, a veces no. Pero fíjense, acá arriba en tomografía, a veces se ven calcificaciones de la papila, como en este caso. Pueden ser uniobilaterales y habitualmente es lo que se llama drusen, que es una acumulación de mucoproteínas o mucopolisacáridos en la cabeza del nervio óptico. Eh, a veces se ve en niños, es muy raro, pero también se ve muy frecuentemente a medida que pasa el tiempo porque se va atrofiando la capa de axones y entonces empieza a surgir esto en el fondo de ojo. En la tomografía, las calcificaciones es lo que lo delata y es muy importante porque puede dar clínicamente una imagen de pseudoedema de papila. Entonces es muy, muy interesante reportarlo. Se cree que tiene que ver con el depósito de estas sustancias producto de remanentes del flujo axoplásmico de las células ganglionares, pero bueno, esto es una teoría. Acá tenemos otra tomografía con imágenes bilaterales, simétricas, hiperdensas. Cuando vemos esto en un adulto, lo más probable es que sean calcificaciones de la inserción tendinosa de algunos de los músculos extraoculares. Otra posibilidad es que sean osteomas coroidales, pero bueno, en este caso, al ser bilaterales y simétricos, pensamos en calcificación de inserción tendinosa. También se pueden calcificar la polea de los músculos oblicuos superiores. Esto se visualiza también generalmente en forma bilateral y simétrica y no es algo patológico per se. Y en resonancia hay dos imágenes dentro de las tantas que vemos, pero quizás las más frecuentes es la ausencia de los cristalinos, producto de una cirugía de cristalino, es lo que nosotros llamamos pseudofaquia, ya que la afaquia es la falta de cristalino. Entonces, pseudofaquia, porque acá lo que hay es unas lentes que se colocan en las cirugías y es un hallazgo muy común. Y finalmente, el hallazgo de los globos oculares grandes, típico de los miopes, que si bien se considera un hallazgo habitual en miopes digamos, irrelevante, a veces no es tan irrelevante y puede dar un síndrome que se llama el síndrome de los ojos pesados, que produce esta dilatación, compresión de los músculos extraoculares y esto genera diplopía o trastornos visuales. Bueno, también es importante, ya que tenemos dos nervios ópticos, teóricamente deben ser similares, interpretar las asimetrías. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tiene una asimetría importante entre un nervio y el otro. Esto parece en el T1 sin contraste. En el T1 con contraste no hay refuerzo de ese nervio, pero es trascendente corroborarlo en otras secuencias. Otra vez en la secuencia T2 vemos un nervio más pequeño con una vaina dilatada y esto se corrobora muy claramente en el corte coronal. Cuando vemos esto, pensamos en una atrofia óptica. En este caso era una paciente con esclerosis múltiple, así que estaba todo más o menos de acuerdo. Recuerden que la diferencia entre atrofia e hipoplasia es que la atrofia, la vaina está dilatada porque el nervio se achica, y en la hipoplasia en realidad las dos son pequeñas, tanto la vaina como el nervio. Bueno, y vamos a empezar con algunos casos clínicos. Esta era una niña de 3 años que tuvimos la oportunidad de estudiar, que tenía una característica, tenía lágrimas azules. Y bueno, se hizo el estudio con el ojo colorado, vimos que tenía una imagen hiperdensa espontáneamente en la tomografía, con un tejido isodenso que la rodeaba en el sector nasal de la órbita, que comprimía los músculos, comprimía el globo. Esto estaba asociado a una fractura del techo de órbita con una lesión hemática suprayacente. Y bueno, además tenía toda una inflamación de partes blandas preceptales. Se hizo, una vez que se comprobó que este elemento hiperdenso no era metálico, se hizo una resonancia
vimos que tenía esta imagen con señal hipointensa en todas las secuencias, que había un tejido que la rodeaba, posiblemente un tejido hemático inflamatorio, y finalmente la lesión del techo con la contusión a nivel de la región frontovasal. Y bueno, en los antecedentes esta niña había estado corriendo con un lápiz azul, y lo que había ocurrido es que se había clavado el lápiz, había producido la fractura, el lápiz después había salido y había quedado un poquito de grafito de color azul, y de ahí venían las lágrimas. Otra cosa importante es que a veces, como en este paciente, después de un trauma, muchas veces como en este caso un trauma cerrado, se produce una disminución abrupta de la visión, acá acompañada de discromatopsia. Este es un paciente que se estudió y se encontró un nervio óptico que en el canal tenía refuerzo con el contraste, y además en las secuencias de T2 veíamos que tenía un poco más de brillo y un ligero engrosamiento con respecto al contralateral. Bueno, en estos casos hay que estudiar muy exhaustivamente en la ventana ósea, y acá vemos que hay una fisura de la pared del canal óptico. También es muy común que haya fisuras en el techo. Estas lesiones producen lo que se llama una, digamos, neuropatía óptica traumática. No necesariamente tiene que haber un fragmento que comprime, aunque obviamente si está eso es importante porque probablemente sea quirúrgico, pero muchas veces el impacto es indirecto, se producen trastornos vasculares, edema, y esto es lo que genera este cuadro que normalmente se trata con corticoides. Bueno, este es un paciente de 16 años que consulta por dolor de cabeza, por visión borrosa y confusión, y en la resonancia encontramos estas imágenes cerebrales hiperintensas en FLAIR, bilaterales, en la sustancia blanca subcortical, con poco efecto de masa, y el hallazgo de los nervios ópticos que están engrosados y refuerzan en esta secuencia de saturación grasa, y también hay un refuerzo de las vainas periópticas. Bueno, esta combinación es lo que habitualmente nosotros informamos como ADEM, como encefalomielitis diseminada aguda, que un poco es un término paraguas que engloba a varias patologías. Pero bueno, dentro de lo que son estas síndromes desmineralizantes, hoy en día tenemos una bolsa de lesiones. Están los cuadros monofásicos y multifásicos. Dentro de los monofásicos, como pudo haber sido este caso, tenemos el ADEM, que puede estar o no asociado a anticuerpos anti-MOG. En niños prácticamente siempre está asociado a anticuerpos anti-MOG, y esto está asociado clínicamente a encefalopatía. Si no hay encefalopatía, puede ser una neuritis óptica, por ejemplo, o un primer episodio de un síndrome desminimizante tipo esclerosis múltiple, así como hay obviamente otros cuadros. Dentro de las formas multifásicas, otra vez aparece la esclerosis múltiple, que puede dar neuritis óptica, pero también están los cuadros de síndromes anti-MOG, con anticuerpos anti-MOG, que pueden ser recurrentes, pueden estar asociados a neuritis óptica, a otros síntomas, a mielitis transversa. Y finalmente tenemos los síndromes de neuromielitis óptica, del espectro de neuromielitis óptica con anticuerpos antiocoaporina, que también dan neuritis óptica. Así que, bueno, hoy en día la cosa está compleja, y seguramente a medida que encontremos más anticuerpos va a ser más compleja aún. Entonces, a veces las imágenes pueden ayudar a orientar al neurólogo hacia uno u otro de estas patologías. Estamos viendo cada vez más, ya que estamos recurriendo al laboratorio, la presencia de anticuerpos anti-MOG, que es una glicoproteína de las vainas de mielina, de los oligodendrocitos. Y fíjense, este paciente tiene una neuritis óptica, es una mujer de 19 años con cefalea, visión borrosa del lado derecho, tiene un nervio óptico en la secuencia T2 engrosado, hiperintenso, pero también está hiperintensa un poco la grasa perióptica, eso llama la atención. Acá tenemos el refuerzo de ese nervio óptico con refuerzo también de la vaina y de la grasa adyacente,
lo mismo en el corte coronal, y cuando vamos hacia la parte intracraneal vemos que el quiasma es normal. Bueno, esta combinación es muy típica de lo que llamamos, digamos, neuritis óptica asociada a anticuerpos anti-MOG, en este caso se pudo confirmar. Recuerden la localización, normalmente intraorbitaria, puede llegar a tener papilitis, y esto es bastante común. Puede ser bilateral, normalmente está extendida longitudinalmente, respeta el quiasma, eh, hay mucho compromiso inflamatorio perióptico, y esto es bastante típico, y en general tiene buena recuperación con el tratamiento. Sin embargo, hay veces donde el paciente viene con cierta clínica, vemos acá señales hiperintensas en la sustancia blanca. La clínica en este caso era supratentorial, en realidad era un control de una paciente que sabíamos que tenía anti-MOG, pero fíjense en los nervios ópticos. La atrofia de ambos nervios ópticos es algo que vemos bastante frecuentemente en estos pacientes producto de neuritis ópticas recurrentes. Muchas veces está en el antecedente, otras veces no lo tenemos, pero siempre tenemos que mirarlo. Bueno, y también tenemos que saber que la cosa siempre se puede poner peor. Esta era una paciente que en el año 2014 tenía, en mayo, tenía esta imagen de los nervios ópticos que estaban adelgazados, sobre todo se ve muy bien en el coronal aperominio, el lado derecho, era una atrofia óptica bilateral aperominio derecho, y sin embargo volvió en diciembre de ese mismo año con un cuadro de empeoramiento de su trastorno visual, y fíjense que tiene engrosamiento y refuerzo con el contraste de ambos nervios ópticos, especialmente el derecho, que era el que estaba más atrófico. Así que la cosa puede ser reiterativa, es muy común que esto ocurra en anti-MOG, y siempre tenemos que pensar que puede volver a ocurrir. Bueno, cambiando de patología, vamos a un clásico. Esta es una mujer de 27 años que tenía una pérdida subaguda de la visión y dolor retrovulvar del lado derecho. Encontramos una imagen que refuerza con el contraste en el nervio óptico, en un segmento corto de la parte intraorbitaria. Y bueno, inmediatamente estudiamos obviamente el cerebro y encontramos múltiples lesiones periventriculares, córticos yuxtacorticales, bilaterales, muy típicas de esclerosis múltiple, y creo que en este caso no caben muchas dudas del diagnóstico, a pesar de que el nervio óptico todavía no se logró, no se consideró pertinente colocarlo en los criterios de McDonald's. Bueno, siempre hay patologías buenas, malas, y están las que son muy malas. Este es un ejemplo de esta última. Es una mujer de 45 años con lesión bilateral, eh, con pérdida de visión bilateral y una hemiparesia derecha. Tenemos una gran lesión en sustancia blanca, con un refuerzo medio heterogéneo llamado nublado. Tenemos una mielitis extendida longitudinalmente con heterogeneidad en T2, algunos focos más brillantes, y tenemos en el nervio óptico un engrosamiento de los segmentos posteriores de los nervios ópticos. Bueno, esto es característico de la neuromielitis óptica, eh, ex enfermedad de Vic, que la llamamos mala porque realmente tiene un pronóstico no muy bueno, la respuesta no es tan buena por ahí como anti-MOG o esclerosis múltiple en cuanto al nervio óptico especialmente. Bueno, acá tenemos un cuadro comparativo de las tres grandes, anti-MOG, NMO y esclerosis múltiple. Quizás para enfocarnos en el tema de hoy, que es el nervio óptico, recordemos que anti-MOG tiene un porcentaje de compromiso de 60 al 75% del nervio, neuromielitis más o menos 45%, y esclerosis múltiple entre el 15 y el 20%. Fíjense que suele ser bilateral en neuromielitis, eh, bilateral en anti-MOG, menos en neuromielitis y casi nunca en esclerosis múltiple. Y acá este dato, que vale la pena recordar, que un tercio de los pacientes adultos con anti-MOG van a completar o cumplir con los criterios de McDonald 2017 en algún momento de su evolución. Por lo tanto, como ya sabemos, estos criterios no hay que considerarlos para hacer diagnósticos diferenciales,
porque hay muchas enfermedades que pueden cumplir con esos criterios. Eh, Como todas las reglas pueden fallar, este es un caso que tuvimos en el hospital de una niña de 4 años, un varón, mejor dicho, de 4 años, con un primer ataque de ADEM, fíjense, la típica lesión de sustancia blanca bilateral, y 4 meses más tarde había mejorado mucho después del tratamiento inicial, pero recae con un cuadro bien de compromiso de quiasma y cintillas. Pensamos obviamente que esto podría ser una neuromielitis óptica espectro, producto de antiacuaporina 4, y sin embargo esto fue anti-MOG. Así que, bueno, a veces las cosas no son como están reportadas. Eso es bueno tenerlo presente siempre. Eh, bueno, cambiemos un poquito de tema, no todo es de minimización en el nervio óptico. Esto es un paciente de 8 años que consulta por pérdida de la visión y dolor del ojo derecho y tenía eosinofilia en el laboratorio. Bueno, esta imagen que se ve aquí con un refuerzo de la papila y de la retina adyacente, este es justo en la cabeza del nervio óptico captando contraste, es muy típica de la neuroretinitis por Bartonella. Fíjense esta imagen que se llama estrella macular, clínicamente es un dato muy sugestivo. Cuando vemos una mácula, o ven, mejor dicho, el oftalmólogo, una mácula con esa característica, vemos la imagen, bueno, el diagnóstico es muy sugerente de esta enfermedad. Siguiendo con cambiando un poco de edad, pero siguiendo con el nervio óptico patológico, este era una mujer de 78 años que tenía historia de cefalea, fatiga, claudicación mandibular y pérdida de la visión. En el laboratorio había una eritro alta, y bueno, fue admitida por dolor, mejor dicho, por debilidad del lado izquierdo y confusión. Y fíjense que tenemos acá una lesión isquémica intracerebral en la región temporo-occipital derecha. Y lo interesante es que cuando hicimos la angio-RM encontramos que había disminución de la señal de flujo de la arteria temporal, carótida externa y temporal superficial izquierda, y se corroboró en la angio digital esta irregularidad, esta arteritis. Eh, Posteriormente, después del tratamiento con corticoides, vemos cómo mejora esta señal. Y bueno, esto era, como se imaginan, una arteritis de células gigantes, la típica arteritis temporal, que puede dar compromiso del nervio óptico y por eso la ponemos acá. Normalmente lo que da es una arteriopatía isquémica, una neuropatía óptica isquémica anterior, es lo más común, que puede ser, así como la posterior, arterítica o no arterítica. La causa más común de la arterítica es la arteritis de células gigantes. Y esta es una imagen de la literatura con un cuadro de arteritis de células gigantes mostrando cómo con las secuencias de saturación, las secuencias de sangre negra, podemos ver el refuerzo a veces de la arteria oftálmica y sus ramas, que revela, cuando es así en forma concéntrica, el componente inflamatorio, y repasar un poquito las características de la circulación del nervio óptico. Está la arteria oftálmica, está la arteria central de la retina, la arteria ciliar posterior y sus ramas, que son las arterias ciliares cortas y largas. Está el anillo de Singer-Haller, que es un anillo vascular alrededor de la cabeza del nervio óptico. Está la lámina cribosa, y hoy en día se considera muy importante una relación en el fondo de ojo, que ven los oftalmólogos, entre lo que se llama la copa y el disco óptico, ya que se piensa que cuando hay un disco, una papila estrecha con una relación muy baja entre la copa y el disco, esto es un factor de riesgo anatómico para el desarrollo de una neuropatía isquémica anterior. Bueno, siendo un poquito más atrás, a veces el que está en llamas es el quiasma óptico. Este es un paciente, una mujer de 47 años con dolor de cabeza, deterioro de su agudeza visual progresivo y diplopía, y nos encontramos con esta imagen en FLAIR, un quiasma y cintillas engrosados, hiperintensos, también hiperintensidad a nivel de la región fronto-basal posterior, del mesencéfalo, hipocampos, un refuerzo heterogéneo, más bien periférico, de las cintillas, del quiasma.
también de la superficie del mesencéfalo. Bueno, un corte un poquito más alto, vemos cómo esto se extiende al tercer ventrículo, a las paredes del tercer ventrículo, hay un refuerzo a ese nivel. Y bueno, se hizo tratamiento esteroideo y se ve la gran mejoría de todas estas imágenes. Igual queda una cierta distorsión de las cintillas, pero ha mejorado consistentemente y ha resuelto el refuerzo con el contraste. Esto fue una sarcoidosis, que se estudió, se corroboró. Es una enfermedad rara, pero que tenemos que tener en cuenta. Es un infiltrado granulomatoso, no tuberculoso, que hay que sospecharlo, y sobre todo cuando se van cayendo otros diagnósticos diferenciales. Suele afectar la región del nervio óptico isquiano. A veces los que están inflamados son los nervios, los pares cranealos. Esta es una niña de 11 años que tenía cefalea migrañosa y una parálisis del tercer par, como pueden ver acá, la ptosis, la dificultad o sea, la exotropía del globo ocular. Y lo que vemos en las imágenes, cuando vamos a buscar al tercer par, vemos que está reforzando, está engrosado. Lo vemos acá en el axial sin contraste y con contraste, hay un refuerzo. Y en la angio arterial no se veía ninguna alteración importante. Bueno, este paciente anduvo bien con corticoides y el diagnóstico hoy en día todavía está discutido. Muchos dicen que esto es una migraña oftalmoplégica clásica y otros dicen que en realidad es una neuritis craneal aislada. De todas maneras, más allá del término semántico, son patologías que habitualmente son benignas, mejoran con corticoides, pero pueden recurrir. Bueno, siempre es bueno mirar el cuadro completo y la imagen completa. Tengo un paciente mujer de 65 años que tenía dolor ocular, diplopía horizontal y falla renal. Y en el laboratorio tenía ANCA positivos. Como ustedes pueden ver, hay un tejido en la región lateral, en la pared, digamos, temporal de la órbita izquierda. Este tejido engloba al músculo recto externo y era la causa de su diplopía. Pero si miramos todo el estudio, vamos a ver que hay algo que llama la atención. Cuando vemos el refuerzo del tabique nasal, que normalmente refuerza en forma bastante homogénea porque tiene la mucosa pituitaria que no tiene barrera hematoencefálica, vemos que hay un defecto en su sector anterior y esto se corrobora en el axial. Bueno, esto es muy típico de esta enfermedad, que es la granulomatosis con poliangeitis o ex enfermedad de Wegener, en donde hay necrosis del tabique nasal muy frecuentemente, sinusopatías y compromiso oftalmológico, como en este caso por esta granulomatosis. Bueno, vamos a ver otros casos, otro tipo de patologías, por ahí no tan frecuentes, pero que hay que tener en cuenta. Este es un paciente que consultó en el año 2017 por alteraciones visuales. Encontramos esta inquietante imagen a nivel de la cabeza del nervio óptico que capta contraste, que se ve isointensa en T2. Se hizo seguimiento de este paciente y al año siguiente consulta porque empeora la visión y vemos que hay esta imagen típica en B corta con señal tenuemente hiperintensa con respecto al vitrio en T1, y en T2 hipointensa, y bueno, se siguió controlando porque seguía estando la imagen de la papila, incluso parece un poquito más grande, y se ve en el 2019 que hay una resolución, o parcial por lo menos, de ese desprendimiento de retina hemorrágico. Y bueno, este paciente, lo importante fue que en el año 2017, al comienzo, se le hizo un estudio de cerebro y se encontró esta imagen a nivel cerebeloso. Era un refuerzo, imagen nodular que reforzaba en forma homogénea, y esto era un hemangioblastoma retinal en el contexto de una enfermedad de von Hippel-Lindau que produce típicamente pequeños hemangioblastomas, sobre todo en fosa posterior, en médula, pero también en la retina. Y de paso aprovechamos para recordar las imágenes de los desprendimientos de retina. La típica imagen de desprendimiento de retina es esta B corta. Cuando vemos estas imágenes biconvexas en los laterales es muy sugestivo de desprendimiento coroidal. Y después están las imágenes que pasan por encima de la papila y que son típicas las de los fluidos retrovítreos. Bien,
A veces el problema está en la coroides. Esto es un paciente, una mujer de 51 años con un defecto del campo visual del ojo derecho. Se hizo el estudio y fíjense cómo se ve una pequeña imagen que capta, que, mejor dicho, que sin contraste se ve espontáneamente hiperintensa y que con gadolinio no se diferencia mucho. En T2 se ve más bien hipo con respecto al vitrio, lo mismo acá, en la secuencia T2 con saturación grasa. Y bueno, esto era un melanoma de coroides. Esta imagen es importante tenerla presente. Para los oftalmólogos es relativamente fácil el diagnóstico, ya que es una imagen que se dice que tiene forma fungiforme en la retina posterior. Básicamente la sospechamos en un adulto que muchas veces viene por control, en realidad son a veces asintomáticas, en otros casos dan defecto del campo, pero detectarlas es enormemente importante porque son lesiones malignas. Fíjense que lo característico es esta hiperintensidad espontánea, sobre todo cuando son melanomas melanóticos. Hay un 20% que pueden ser amelanóticos. Bueno, en general, siempre hay que mirar la piel, o es bueno tener al dermatólogo cerca, porque acá tenemos una mujer de 48 años con diplopía, historia de un melanoma en el muslo, que había tenido metástasis en la ingle, y bueno, viene por este cuadro de diplopía y lo que encontramos es a nivel de la región de la glándula lagrimal, del lado izquierdo, una masa, hipo en T2, ISO en T1, que capta contraste y que restringe difusión. Esto es muy importante, pero también aparece otra imagen a nivel de la pared medial de la órbita que, que también era bastante inquietante, lo mismo que esta otra imagen de este otro lado. Bueno, esto terminaron siendo metástasis de melanoma, en este caso un melanoma amelanótico, porque fíjense que espontáneamente no era hiperintenso, pero bueno, acá obviamente el antecedente es muy importante, al melanoma en general le gusta o frecuentemente metastatiza en la órbita, especialmente en la coroides. Bueno, el nervio óptico es una estructura muy importante y muy sensible, especialmente sensible a la presión. Esta era una mujer de 45 años con dolor de cabeza, tinnitus pulsátil, pérdida de visión en los últimos 3 meses. Y cuando viene a la imagen, lo que llama la atención enseguida es que hay una dilatación de las vainas periópticas. Es muy raro que las vainas estén dilatadas en todo su trayecto. A veces en algunos pacientes, sobre todo en niños, puede haber una dilatación cerca de la papila, en la región retrovulvar, inmediata. Pero cuando todo el segmento está dilatado, eso es patológico. Y fíjense acá, encontramos enseguida una silla turca parcialmente vacía. También había una dilatación, que es otro signo indirecto de hipertensión, de la dilatación de los cavi de Meckel, o las cisternas trigeminales. En el sagital podemos ver de nuevo esta imagen de silla turca vacía, que habla también de cierta cronicidad, y en la angiovenosa el defecto en la señal de relleno de los senos laterales, que todo esto, como ustedes bien saben, es característico de la hipertensión intracraneana idiopática. Y pongo idiopática entre comillas, porque a veces hay que estudiar bien al paciente para decir que es idiopática, porque puede haber muchas causas. La última que tuve la oportunidad de ver hace muy poquito era una trombosis funcional del seno sagital superior en un caso de una policitemia vera. O sea, siempre hay que estudiar para tratar de descartar causas subyacentes. Y también recordar que está descrito en la hipertensión endocraniana idiopática la presencia de restricción en las papilas, en las cabezas de los nervios ópticos y también de refuerzo con el contraste. Así que esto no necesariamente implica una causa isquémica de la papilitis, sino que puede ser por la misma hipertensión intracraneal que genera esta imagen. Bueno, no hay que tomar el engrosamiento por inflamación. Fíjense este caso, esta era una niña de 4 años que tenía un exoftalmos progresivo del lado derecho. Bueno, se hizo el estudio y nos encontramos con un nervio óptico engrosado, pero fíjense que está expandido el canal óptico. Esto habla de cronicidad, habla de un proceso expansivo,
Aquí tenemos el corte coronal, el axial en T2, la extensión al segmento intracraneal y bueno, como ustedes imaginarán, esto era un glioma del nervio óptico, que es una patología que a veces está asociada a neurofibromatosis muy frecuentemente, más o menos una mitad de los casos está relacionada con NF1, la mayoría son astrocitomas pilocíticos, son lesiones benignas y muchas veces son asintomáticos. Tampoco hay que tomar la regresión del refuerzo con el contraste por inflamación. Fíjense, este es un paciente que vino por un screening de una neurofibromatosis, una niña asintomática. Cuando tenía 8 años le hicimos este estudio, tenía un refuerzo del segmento intracraneal, estaba un poquito engrosado. Bueno, lo interpretamos como un glioma en este contexto, pero nos llamó la atención que cuando vino a los 14 años esa lesión había dejado de captar, si bien todavía estaba engrosada. Esto es muy común en los astrocitomas pirocíticos relacionados con NF1, que hoy sabemos que es una rasopatía y que puede tener este tipo de comportamientos, así que no hay que interpretar una regresión del refuerzo como inflamación en forma directa. Eh, bueno, así como el nervio óptico tiene un componente tumoral dentro del nervio, también está el componente perineural. Es decir, a veces no es fácil decir si la lesión está en el nervio o a nivel del perineural. Esto es un caso de un paciente, una mujer de 53 años con un exoftalmos derecho progresivo. Fíjense que con el contraste en T1, con saturación grasa, vemos una lesión expansiva retrovulvar, pero también un refuerzo en las paredes del nervio óptico. Bueno, esto por la edad, por las características y sobre todo por este signo de refuerzo perineural, pensamos en un meningioma de la vaina del nervio óptico, que es una patología relativamente común, sobre todo en mujeres eh, grandes. Eh, a veces tuvimos la oportunidad de ver un caso donde hay calcificaciones de estos meningiomas, y en este caso era un meningioma bilateral. Fíjense que hay engrosamiento y calcificación del lado izquierdo, también un poquito del derecho. Esta imagen, como decimos, es típica del meningioma y en el axial congado vemos esta imagen, también conocida como refuerzo en vías de ferrocarril o de tranvía, donde vemos el refuerzo en la periferia del nervio óptico. Bueno, recuerden que en una órbita no solamente está el nervio óptico, hay otros nervios y podemos tener patología en algunos de ellos. Esta era una mujer que vimos hace unos años, de 42 años, que tenía un leve exoftalmos, no muy evidente, diplopía y dolor, que fue un motivo un poco de consulta, y en la tomografía aparece esta imagen bien definida, nodular, en el techo de la órbita, eh, del lado izquierdo, que refuerza en forma bastante homogénea con el contraste, pero tenía un signo, que es este signo ahí de no refuerzo en el centro, signo target. Bueno, se terminó operando y resultó ser un schwannoma de la órbita, de una de las ramas de los nervios oculomotores, así que es muy importante tener en cuenta esto. Esta paciente después desarrolló otro schwannoma en la columna y pensamos que es una schwannomatosis, ya que no cumplía criterios de neurofibromatosis. Bueno, ¿qué pensamos en pediatría? Vamos haciendo un cambio de edades para hacerlo un poco menos aburrido. En pediatría vamos a hablar muy poquito, simplemente recordar que uno de los signos clínicos por los cuales nos piden estudios, sobre todo en los primeros 2, 3 años de vida, es la leucocoria, que son esos chicos que tienen ese reflejo blanquecino en la pupila, y siempre la duda o lo que queremos descartar es el malo de la película, que es el retinoblastoma, el tumor más común, maligno, de la órbita en esta edad de la vida. Puede ser uni o bilateral. Aquí tenemos un ejemplo de un desprendimiento de retina del lado derecho y un nódulo izquierdo. Cuando damos contraste vemos que el nódulo refuerza y de este lado, en ese desprendimiento, hay áreas que refuerzan. Bueno, esto es típico del retinoblastoma, que refuerza tenuemente con el contraste. Esto es otra cosa que nos ayuda muchísimo, restringe mucho, son tumores de células redondas, pequeñas y azules. Y bueno, también nos ayuda mucho la secuencia de fase de la susceptibilidad para
ver el calcio, ya que no nos gusta mucho hacer tomografía en estos casos, son pacientes con mucha sensibilidad a los rayos, y pueden hacer incluso segundos tumores. En T2 se suele ver hipointenso por las calcificaciones. Recuerden que hay una serie de diagnósticos diferenciales de las lesiones a esta edad que dan leucocoria, como la hiperplasia persistente del vítreo, la enfermedad de Coats, la endoftalmitis por toxocara, amartomas, meduloepiteliomas. Son mucho más raras, no vamos a hablar de ellas en esta charla. Pero sí vamos a hablar de otras causas, vamos a poner 4 ejemplos de lesiones de la órbita en pediatría que son bastante comunes. Este es un primer ejemplo de una lesión que asienta específicamente en el pterion y protruye hacia la órbita, tiene la característica de restringir en difusión, y cuando uno ve esto en pediatría con refuerzo de la dura, siempre piensa en el neuroblastoma. De hecho, este era un chico que tenía un enorme neuroblastoma. No sé por qué motivo el neuroblastoma le encanta ir al pterion, y es una imagen que muchas veces la vemos en forma uni o bilateral en pediatría. Este es otro niño que tiene una masa intraorbitaria, compresión del globo, exoftalmos, compresión de los nervios, una masa extra e intraconal que restringe un poquito en difusión. Y este es un rhabdomiosarcoma, es el tumor maligno más común fuera del globo en los chicos. La mayoría son embrionarios y, bueno, hoy en día tienen un pronóstico no tan malo con tratamiento. Aquí arriba, otro niño que tiene una lesión palpebral, pre y retroseptal, que tiene un tejido que capta y que tiene algunas imágenes en su interior, tipo vascular. Bueno, esto fue una malformación vascular, en este caso un hemangioma. Y acá pongo todo lo que sabemos hoy de hemangiomas. Básicamente hay 2 grandes grupos: los hemangiomas congénitos, que pueden mantenerse, o sea, no regresar o pueden regresar rápidamente, y los hemangiomas infantiles que aparecen postnatal, que son relacionados con la mutación GLUT1 y también tienen un periodo de crecimiento y luego un periodo de regresión. Y bueno, este era un hemangioma infantil. Y finalmente otra imagen que vemos mucho en pediatría, pacientes con exoftalmos o con imágenes a veces nodulares en la parte anterior, superior y externa de la órbita, que tienen un borde bien neto, que a veces producen remodelación del hueso, en este caso con una característica: no hay refuerzo o mínimo refuerzo con contraste, y restringía. Bueno, esto era un epidermoide-dermoide, son lesiones bastante frecuentes y a veces son mucho más pequeñas que esta, y pueden ser un motivo de consulta, sobre todo cuando son pequeñas y están en la parte anterior, que se pueden ver. Bien, vamos a cambiar un poquito de tema. A veces todo empieza con un forúnculo. Vamos a hablar un poquito de los gérmenes que pueden afectar a la órbita. Esta era una paciente que empezó con una infección palpebral, un forúnculo, y fíjense, ya en la resonancia inicial vemos que hay todo un engrosamiento de los tejidos blandos. Había pasado la infección ya a la región retroseptal, con compromiso tanto de los músculos como lo de la grasa, y bueno, esto se confirma en las secuencias T2 con señal hiperintensa a nivel intraocular. Pero lo malo fue que la cosa evolucionó, no quedó allí, evolucionó rápido. Ya acá veíamos un refuerzo de la tienda. Bueno, fíjense que evolucionó con un compromiso del seno cavernoso. La trombosis del seno cavernoso, la mejor manera de verla es en el coronal T1 congado, porque vemos el defecto del relleno. Y entonces esto era una trombosis con un ya refuerzo subaracnoideo, lesión del lóbulo temporal y finalmente una vasculitis de la arteria carótida interna con infartos, tanto a nivel del territorio silviano como territorio limítrofe. Y bueno, recordemos que hay una clasificación, se llama clasificación de Chandler, de la celulitis orbitaria, donde va del tipo 1 al tipo 5. Las imágenes que están en rojo son de celulitis y las que están en amarillo son de pus. Aquí tenemos, por ejemplo, el absceso subperióstico en la tipo 3 o en la tipo 4, un absceso en la región retrovulvar. Y esta era una tipo 5, ya que ya había compromiso y trombosis del seno cavernoso.
También hay infecciones virales que pueden afectar a la órbita y son potencialmente graves. Este era un hombre de 81 años con vesículas y lesiones costrosas ya a nivel de la frente y la órbita, el territorio B1 del nervio trigémino, y, y vemos en el T2 una exoftalmos con alteración retrovulvar de los músculos epiescleral. Fíjense, bueno, los músculos engrosados y en forma muy interesante, esto es el T1 saturación grasa sin y este es el T1 con, este refuerzo perineural y de los músculos que no es muy frecuente, pero está descrito secundario al propio compromiso viral por ya cuando afecta la órbita y las ramas del trigémino y la región perineural. Así que esto es muy grave, era el herpes zóster oftálmico. Un caso compañero de herpes oftálmico, pero en este caso diferente, porque aquí ya tenemos colecciones. Fíjense que definimos colecciones cuando hay áreas como estas, donde hay refuerzos periféricos con áreas adentro muy líquidas, esto es pus. Aquí tenemos un refuerzo de la pared de la vena oftálmica superior, una trombosis, tromboflebitis de esta vena, y esto es un zóster, pero complicado con una infección bacteriana sobreimpuesta. Así que esto también puede ocurrir después del zóster. Bueno, también hay que tener en cuenta que la órbita tiene, tiene dos compartimentos, el anterior y el posterior, y ese compartimento anterior, que muchas veces por lo menos los neurólogos, los neuroradiólogos no le damos mucha relevancia, es más patrimonio del oftalmólogo, pero a veces podemos también ver imágenes. Este es un caso de un niño que tenía una imagen ahí blanquecina en la parte dependiente de la cámara anterior. Fíjense en el T1 Cinicon cómo hay un contenido ahí en este compartimento anterior, por delante del cristalino. De hecho, había restricción, y esto habla de algo purulento, y esta es la imagen del T1 congado, con áreas que refuerzan periféricamente, y este es el T2, vemos el engrosamiento de la región del iris. Y bueno, esto es lo que se llama hipopion, que es un contenido purulento en ese compartimento anterior, que no necesariamente, o muchas veces no es infeccioso, sino es por toxinas producidas por gérmenes o por el propio proceso inflamatorio. Y de paso aprovecho para aclarar algunos conceptos de terminología que a veces nos confundimos. La parte de la cámara posterior y cámara anterior son las dos partes del compartimento anterior, es decir, la cámara anterior está por delante del iris y la cámara posterior, que es muy, muy estrecha y no se ve en las imágenes, normalmente está por detrás del iris, pero ambas están por delante del cristalino y ambas forman parte de lo que llamamos compartimento anterior. Y por detrás del cristalino está el compartimiento posterior o también región vítrea, así que por ahí se confunden el término cámara con compartimento. Eh, Hay una lesión que es muy frecuente en adultos y siempre hay que pensarlo cuando hay proptosis, exoftalmos, diplopía. Esta es una mujer con una lesión que normalmente es no dolorosa y se ve como una imagen muy bien delimitada, hiperintensa en T2 o STI. Esto es muy característico. Fíjense acá también. No hay restricción en difusión y un refuerzo intenso, en este caso heterogéneo. Bueno, esto es el tumor más común de la órbita en adultos, es benigno y es una malformación cavernomatosa venosa o malformación venosa de la clasificación nueva. Eh, Antes le llamábamos a esto hemangioma cavernoso, hoy sabemos que no es un hemangioma, sino es una malformación venosa y, bueno, benigna. Bueno, todos sabemos que las hormonas y las órbitas tienen que ver. Hay patología como la enfermedad de Graves, como la tiroiditis, que pueden dar orbitopatía. Y la característica, obviamente, es la presencia de exoftalmos, engrosamiento de músculos, sobre todo los músculos rectos internos e inferiores. El músculo está engrosado de una manera más bien a nivel del vientre, con menos compromiso de las inserciones, esto es característico. Hay una forma aguda, que sería esta, con hiperintensidad de estos músculos,
y hay una forma más crónica donde el músculo puede contener grasa. También está aumentada, hablando de grasa, la grasa, el contenido graso retrovulvar, y a veces hay herniación. En este no es un caso, acá un poquito de herniación transeptal de la grasa retroorbitaria. Y lo importante es que puede haber hipertiroidismo clínico o no, ser bilateral habitualmente, pero también puede ser unilateral, así que hay que siempre tenerlo presente y siempre consultar con el clínico. Bueno, también tenemos lesiones pseudotumorales en las órbitas. Ustedes saben, esto cada vez se detecta con más frecuencia. Este era un varón de 57 años con dolor de cabeza, frontoorbitario derecho, visión borrosa y ligeros oftalmos. Y tenemos un tejido que está en lo que llamamos el ápex de la órbita, que refuerza con contraste, que se extiende al canal óptico y se extiende también al seno cavernoso anterior. Este tejido se ve hipointenso en la secuencia T2, es un aspecto granulomatoso, y esto es lo que hoy llamamos enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática, y esto también entre comillas, porque siempre hoy en día tenemos que chequear IgG4, estos anticuerpos que producen una enfermedad que cada vez se detecta más, también porque se busca más, que tiene un espectro muy amplio, donde los criterios diagnósticos todavía no están muy claros. Eh, a veces hay que llegar a la biopsia para hacer el diagnóstico, y no solamente con el laboratorio, donde incluso pueden faltar las IgG4 en sangre, así que es bastante complejo. Pero bueno, de todas maneras, el tratamiento es con inmunosupresores. Esta enfermedad del pseudotumor tiene muchas caras. Puede ser algo difuso, con un refuerzo retrovulvar de la grasa y de los músculos y de la región perineural, o puede ser solo de los músculos, la forma miocítica. En este caso es más común, que no tan común, que afecte a los rectos medial e inferior, como la orbitopatía distiroidea. Puede ser que comprometa solamente a la glándula lagrimal. También puede haber compromiso epiescleral, en este caso con un compromiso del nervio del globo ocular, o puede ser una forma de perineuritis. Así que todas estas variantes pueden dar este cuadro inflamatorio. Y esto tiene un poco que ver, o se entrecruza también con un viejo síndrome, que es el síndrome de Tolosa-Hunt, que es la diferencia quizás es que la orbitopatía anterior puede ser no dolorosa, en cambio el Tolosa siempre da dolor y da oftalmoplejía. Este era un joven de 15 años que vimos hace ya unos años con dolor y oftalmopatía. Y bueno, vemos que tiene una imagen típica de compromiso del tercer par, con un tejido a nivel del seno cavernoso que está engrosado, que capta contraste y no restringe en este caso en difusión. Y bueno, este es otro caso donde siempre también tenemos que chequear los anticuerpos IgG4. Y bueno, a veces es muy difícil para nosotros diferenciar entre tumor y pseudotumor, porque como el pseudotumor tiene tejido granulomatoso, y bueno, puede también un poco tener una difusión de agua un poco restringida. Pero bueno, este es un extremo. Tenemos dos lesiones de la glándula lagrimal. Fíjense que la de este lado restringe intensamente en difusión y era un linfoma, y la de este lado no, y era una dacroadenitis. Esto parece fácil, pero no es tanto. Pero para aclarar un poco la situación, les recomiendo leer un artículo que va a presentar prontamente en Pediatric Radiology, que ya está probado, por suerte, un miembro de nuestro grupo, Francisco Maldonado, que está dedicado al estudio de las imágenes de las órbitas, y básicamente lo que él logró es definir un punto de corte del ADC que permite diferenciar lesiones benignas y malignas. Bien, ya para ir terminando, vamos a decir que obviamente hay patología de grandes vasos también en las órbitas. Solamente acá voy a poner tres ejemplos. El primero es un hombre que vimos hace un tiempo, de 87 años, que tenía exoftalmos intermitente en los últimos años. Y bueno, claramente se ve una dilatación de la vena oftálmica superior. Esto es muy característico, es una varice de esta vena que puede producir, en situación de Valsalva, por ejemplo, un exoftalmos.
El caso del medio es una mujer de 35 años que tenía proptosis y quemosis del lado izquierdo, y lo que observábamos en la angio era una alteración a nivel del seno cavernoso. No se distingue muy bien, pero en la reconstrucción coronal ya vemos que hay una carótida que tiene una señal alterada, irregular a nivel del seno cavernoso, y esto, como ustedes se imaginan, era una fístula carótido-cavernosa. Eh, Muchas de estas son postraumáticas, otras veces son espontáneas. En este caso hay un dato muy importante, que es la dilatación de uno de los afluentes al seno cavernoso, que es la vena oftálmica. Otras veces también están dilatados el seno esfenoparietal o de Breget, digamos, todos los afluentes del seno cavernoso, los senos petrosos, una patología no muy frecuente, pero que hay que tenerla presente. Y finalmente, una mujer también de 54 años que consultó bueno, tuvo una hemorragia subaracnoidea aneurismática, pero lo interesante es que tenía alteración visual del lado izquierdo, y en la imagen pudimos observar, además de la hemorragia con volcado ventricular, una hiperdensidad en las paredes del nervio óptico. Y bueno, se hizo un examen oftalmológico y el oftalmólogo, nosotros no lo vimos, pero el oftalmólogo sí vio hemorragias subretinales, y esta paciente tenía lo que se conoce como síndrome de Terson, que es una hemorragia intraocular secundaria a hemorragia subaracnoidea. Lo que se cree es lo que un poco estamos viendo acá, que hay un pasaje de sangre a través de la vaina perióptica que llega al nervio óptico, produce un aumento de la presión y puede dar complicaciones intraoculares. Para terminar, recordemos que no todo está adelante, los problemas visuales y el dolor pueden venir de atrás. Este era un varón de 67 años que tenía fibrilación auricular y tuvo una ACV. Bueno, tenía una hemianopsia homónima del lado derecho, y del lado izquierdo, y lo que observamos era una lesión isquémica reciente, hipodensa, en el territorio de la arteria cerebral posterior derecha. No había alteraciones en la angio, porque estas embolias normalmente se recanalizan muy rápido, pero bueno, tengamos en cuenta que ahí atrás tenemos toda la vía de las radiaciones ópticas, el loop de Meyer, en fin, tiene toda una organización también retinotópica específica, que va a producir un cuadro, pero clínicamente es distinto porque es un cuadro de mianopsias homónimas, y ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco no en el globo, sino en la parte retroquiasmática. La última imagen. Esto es interesante porque eso se descubrió hace poco. Muchos pacientes consultan por diplopía, sobre todo de cierta edad, y uno los estudia, no encuentra nada, piensa que puede ser algo, muchas veces quedan rotulados como neuropatías isquémicas de origen incierto. Bueno, hace un tiempo se descubrió que hay un síndrome que se llama el síndrome del ojo caído, que es muy común, es la causa más común de diplopía en los ancianos, y se produce hay una caída de uno de los ojos, en este caso el derecho. Si ponemos una línea, vemos que el recto externo derecho está un poco más bajo, y esto se da por un proceso degenerativo en un ligamento que une a estos dos músculos, el recto superior o el complejo, el recto superior elevador del párpado, con el recto lateral. Esta debilidad produce una flexosidad y una caída de este músculo, y esto produce este síndrome bastante frecuente. Bueno, terminamos esta charla. Como siempre, hay que conocer la anatomía, hay que conocer muy bien la patología, usar las secuencias adecuadas y poner todo en el contexto clínico. Bueno, esta es una imagen de una pintora canadiense, se llama Alex Garant, que pinta estas imágenes que son inquietantes porque generan un poco de mareos y cefaleas, y bueno, esto es muchas veces lo que les pasa a estos pacientes. Muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta la pueden poner en el canal y vamos a contestarla por ese medio. Muchas gracias.